tanta sabiduría, con tanta gracia, con tanta luz del Señor Jesucristo, que por donde vaya le puedan ver a Él. Que en mi casa le puedan ver a Él. Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Que cada minuto de nuestra existencia, en el lugar que estemos, de día, de noche, con sol, con lluvia, con ayayáis, para nosotros eso sea una verdad. Que Cristo vive en nosotros de tal manera que seamos esa ofrenda viva de olor fragante para Él. Que nuestra vida sea de alabanza, de adoración, de gratitud para con Él, de honra. Y podamos ser, dejar de ser ese manojo de queja, de duda, de angustia, de cuestionar por qué Dios, sino que en todo tiempo, cuando escuchamos al Señor Jesucristo, ni siquiera cuando estuvo en la cruz, en su momento más difícil, más por el dolor físico, por el dolor que había en su alma y en su espíritu, al ser rechazado por su pueblo. Entonces Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese amor tan grande, que así sea. Si el Señor Jesucristo vive en mí, o sea, quitemos nuestros ojos de eso que nos lleva a quejarnos, a criticar, a sojuzgar, a condenar. ¿Y cuántas veces? Lo digo con hasta maldecir. Y pongamos nuestros ojos en Él, que nuestro foco sea Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Buenos días a todos, bienvenidos, pueden tomar asiento. A quienes nos ven por el Face, bienvenidos, que la gloria de Dios este y cada día esté en sus vidas. Amén. Y este tiempo va a ser bien especial. Estamos en el Salmo 57. Dice así la palabra, que son tiempos como esos que de repente hemos atravesado nosotros en algún momento, en los que David nos muestra cómo es que se manejan, cómo es que se vive de gloria en gloria. Amén. Salmo 57, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, y le pedimos que con ese propósito con que un día Él permitió que esto fuera escrito, hoy se cumpla en nuestras vidas, que nos dé entendimiento, discernimiento, revelación de lo que hay ahí, para que nuestras vidas se suplan de todo lo que el Padre nos enseña y nos habla. Amén. Dice el Salmo 57, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen, ¿qué? Los quebrantos. ¡Ay, qué lindo! Dice, hasta que pasen los quebrantos. O sea, que es verdad, el Señor Jesucristo mismo nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo, dice el Señor Jesucristo, he vencido al mundo. O sea que no es que estemos en condenación o en maldición porque tengamos momentos difíciles o dificultades o una yayay. No, todo lo contrario. Dice el versículo: Dios, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¡Qué bello! ¿Cuánto necesitamos tener esta convicción, esta seguridad y esta actitud con que David aquí nos deja ver, ¿sí?, la manera como Dios puede venir y glorificarse en nuestras vidas? Porque sigamos leyendo para que veamos la respuesta. Dice: mi vida está entre leones, o sea, eran circunstancias difíciles. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Bueno, yo cuando estaba leyendo, uy, Señor, la situación de David no era fácil. Y yo me quejo de pronto porque la mascota que tenemos me llena la casa todos los días de pelo.
Dios, rescátame de esta. ¿Sí? Y cuando esta mañana veía eso, y que decía David, Dios, las personas, dice, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, o sea, mucha maldad en los hombres. ¿Ustedes creen que nosotros también podemos ver eso? De la boca de los hombres, de la humanidad de este tiempo, vomitan llamas de maldad que quieren consumir, primeramente, deshacer, pero ahí sí están como perdiendo el tiempo, sacar a Dios de en medio, quitarle a Dios ese lugar que nada ni nadie podrá quitarle, el ser Dios. Nuestro creador. Dice, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. O sea, él no estaba pasando un momento como el que yo les digo de fastidio por los pelos de mi mascota. Él estaba pasando verdaderamente momentos difíciles. Recordemos toda la vida de David, hasta tanto desde el momento en que el Señor le permitió llegar a la casa del rey, ¿sí? Y honrarlo, del rey Saúl. Desde ahí en adelante toda la vida de Saúl fue de persecución, fue de peligros, por la persecución de Saúl, hasta cuando Dios, como dice aquí, hasta que pasaron los quebrantos, pero por lo menos los quebrantos de la persecución de Saúl, porque después le siguieron otros quebrantos que fue con sus hijos y bueno, y su familia. Pero amén, eran momentos muy difíciles. Y dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Versículo 6 dice, red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, pero miren esto, en medio de él han caído ellos mismos. Sí ve la importancia, el fruto, el resultado del comienzo de este salmo, cuando él dice, porque en ti ha clamado mi alma, y clamaré al Dios Altísimo, al Todopoderoso, o sea, confianza y dependencia de Él. Que confiemos y que dependamos de Él no quiere decir que en nuestro transcurrir, en nuestra vida, no hayan momentos difíciles y dificultades. Sí, pero la diferencia es que tendremos la respuesta, el oportuno socorro a nuestras vidas, a nuestras circunstancias, a nuestra familia, bueno, y a todo lo que por gracia Él quiera darnos, amén. Dice el 7, dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos, despierta, oh alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, como acabamos de alabar, ¿sí? Temprano yo te buscaré, Dios, porque es que es el mejor tiempo, entonces, ¿cómo no dedicarlo a Él? ¿Sí? Y dice, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. ¿Usted declara, usted tiene eso como certero en su vida? Y dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. David está siendo perseguido, David está huyendo de Saúl, y no cualquier huida, es una huida desesperada por salvar su vida, primeramente. Pero en medio de toda esa angustia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Clamó a Dios. Tiene que ser esa nuestra actitud siempre, ante lo pequeño como los pelos de mi mascota, como a lo magno que pueden ser y han habido, sí, acechanzas del infierno para destruir mi vida, mi casa, mi hogar, mis hijos, nuestros hijos. Necesitamos la actitud de David hoy, padres de familia,
para desatar, para traer esa protección sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos. Si no hacemos eso, podemos dar por descontado que la promesa que Dios hizo, que nuestros hijos e hijas serían príncipes y princesas y que creeríamos nosotros y seremos salvos nosotros y nuestros hijos y nuestras generaciones, pero a nosotros nos toca ser activos, estar en, así como se dice, estar en la jugada, o si no el diablo, que está como el león rugiente al acecho mirando a quién devorar, él lo hace. Pero a nosotros nos toca, como David, saber en dónde es que encontramos esa respuesta y ese auxilio. Para nosotros y para nuestros hijos. Entonces aquí está escrito algo que es importante, que es para nosotros en este tiempo. Y David dice, estoy firme en Dios, totalmente firme. Dice ahí en el versículo 7. Pronto está mi corazón, es que en otra versión dice así, estoy firme en Dios. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Se requiere de eso. No es religión, no solamente conocer textos bíblicos, no solamente que asistamos a una iglesia donde nos lean la palabra, es que nuestro corazón esté dispuesto para Él. Cuando podremos ver esa misericordia que es infinita para con nosotros y su fidelidad que es eterna, que no tiene fin. Entonces, en estos tiempos, frente a cualquier temor, ante cualquier circunstancia que tengamos, contemos con Dios, alabémoslo a Él. Cuando exaltamos al Padre, cuando le adoramos, cuando le glorificamos, estamos dando lugar a que nada, o cuando lo alabamos y cuando lo glorificamos, entramos en un lugar, en una condición en que tan elevado, cerca de Él, porque es a Él a quien adoramos. Eso sí toca tener, que no solamente como cuando cantábamos antes cualquier canción, que ni siquiera estamos pensando ni meditamos lo que decimos, sino cuando realmente lo adoramos y lo alabamos a Él, entonces entramos en un lugar donde nada puede afectar ni disminuir nuestra fe. Eso es la importancia de una alabanza en el espíritu y en verdad. Porque allí es donde suceden esas cosas sobrenaturales, esas cosas que ni usted ni yo podemos hacer, cuando cantamos y alabamos y exaltamos a nuestro Rey. Y ahí pues, podemos ver que David ruega, ¿cierto? Él pide, dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Y el Señor responde. Y David alaba. O sea, ¿será que ustedes y yo no tenemos cosas o testimonios, los que hemos visto, la respuesta de Dios para nuestras vidas? Yo sé que sí. En mi vida personalmente muchísimas cosas, en las que por su respuesta y por su intervención he sido bendecida, favorecida. Entonces, como dice ahí, exaltado sea, dice, el 5 dice, exaltado sea sobre los cielos y sobre toda la tierra su gloria. Y el 11 cierra diciendo, nuevamente es el mismo versículo, dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea exaltada. Ahora, los cielos, ¿sí? Todo el universo, todo lo creado por Dios, reconoce la soberanía de Dios y su supremacía. Él es Dios, todo lo creado por Dios. Sí, y ahí lo dice. Pero la pregunta es, ¿la tierra, o sea, la humanidad, reconoce a Dios como tal, su soberanía, su magnificencia, su supremacía? Pero vayamos más allá. Nosotros reconocemos en Dios y le reconocemos a Dios su soberanía, su grandeza, su misericordia, todo lo que Él es verdaderamente, ¿sí?
Y lo hacemos contando, alabando y contando y dando testimonio de todas las grandezas, de todas las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Es así como dice que se alaba al Señor. Aquí lo dice. ¿Sí? No solamente en lo secreto, ay sí, gracias Señor, porque tú has sido tan bueno en este día. Y amén, eso está bien. Pero aquí la palabra nos enseña que hay una manera en que nosotros necesitamos, debemos, es más, nos conviene alabar y glorificar al Señor, contando de todas sus maravillas, de todo aquello que el Señor ha hecho en nosotros, para empezar y para terminar, dando fe, testimonio de ese regalo de nuestra salvación y de vida eterna. Y de ahí todo lo demás, que yo sé que aquí no hay ninguno que no pueda decir, ay no, yo a la verdad no sé cómo que Dios ha hecho conmigo, es que le he pedido, lo he orado tantas veces, pero como que Él no me contesta. Si esa es su condición, entonces empiece por revisar, como aquí dice la palabra, si realmente a Él es a quien acudimos en primer lugar para cada situación, porque solo de Él y solo con Él podemos contar que seremos, como aquí David dice, nuestra oración, nuestra necesidad tendrá respuesta, nuestro clamor llegará, porque ahí dice, hasta que pasen los quebrantos, amén. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, porque cada vez que necesitamos y siempre que podemos buscarte, Señor Dios, tenemos la seguridad de que tú nos escuchas, Padre. Te damos gracias porque respondes a nuestros ruegos. Señor, lo reconocemos y queremos contar, Señor, a otros, Señor, todas las maravillas, las grandes cosas que has hecho en nuestra vida, Papito Dios. Oramos y te pedimos, Señor, que como has hecho en nuestras vidas, Señor, y como has bendecido nuestras vidas, Señor, bendice también, Señor, a toda nuestra familia, a nuestros amigos, Señor Dios. Bendice sus familias, supla la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Engrandece, Señor Dios, tu nombre en cada uno de ellos, Papito Dios, y que puedan ver, Señor, que de ti viene toda respuesta y todo oportuno socorro, Padre, para que podamos, Señor Dios, con convicción, con libertad, Señor, y con acción de gracias, alabarte siempre, Padre, en los momentos difíciles como en los momentos de gloria y de paz, Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendecido tiempo con el Señor. ¿Están acaloraditos? Para que no digan que no están en Girardot. Vienen aquí a la iglesia y ya el Señor los traslada a Girardot. En un abrir y cerrar de ojos. Buenos días a todos, el Señor les bendiga. ¿Ustedes tienen calor? No se preocupen que yo también. Ahí vamos. No es más, yo tengo aquí esto y... Pero bueno, ¿qué ofrenda he de darte que no me cueste? Dice el Señor. ¿Sí? Y a veces es con calor y a veces es con frío. ¿Qué prefiere? ¿Cuál de las dos prefiere, el frío o el calor? Yo creo que el frío es el que achicopala más, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que cuando hay frío, la gente no sale. El calorcito invita a salir. La gente cuando siente frío, piensa en esta mañana fría y con lluvia, a que usted no estaría acá. O muchos no estarían, ¿sí o no? Dirían, ay, no, pero es que este día está frío. Pero bueno, el Señor todo lo tiene en control y por eso yo quiero invitarles a ustedes que le glorifiquemos y le honremos y le pidamos que hable a nuestros corazones. ¿A qué vino en esta mañana? ¿Que Dios le hablara? Ah, bueno, entonces vamos a decirle, Señor, en esta mañana dispongo mi corazón. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo están aquí presentes para que seas tú hablándonos, Dios. Por favor, glorifícate.
Hazme sensible a tu voz. Permíteme escucharte, Señor. Pero además dame espíritu de obediencia para poner por obra tu consejo y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días reflexionamos sobre lo que Pablo enseñó a los filipenses. ¿Recuerda lo que Pablo les enseñó a los filipenses? Cuando le decía en el capítulo 3, versículo 1, les decía que era necesario que nos gozáramos en el Señor. Siempre gozándonos en el Señor. Pero en el versículo 2 también nos enseñaba que debíamos de guardarnos de los malos obreros. 3. Versículo 1 en adelante. Estoy haciendo un resumen de lo que hablamos hace 8 días. En el versículo 3 nos explicaba que somos la circuncisión. ¿Cómo es eso que somos la circuncisión? Claro que sí, porque la revelación de la circuncisión para los creyentes en Cristo es que nuestra circuncisión está en que los que servimos a Dios en espíritu, quiere decir que ya no ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo, sino en las celestiales. Eso es ser parte de la circuncisión. Pero además nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra gloria? Cristo Jesús. Pero además no confiamos en la carne, sino confiamos en el Señor, en su palabra. El versículo 7 y 8 nos dice que debemos de valorar más a Cristo que al mundo y lo que éste ofrece. Entonces, por eso él decía, todo lo tengo por basura por amor a mi Cristo. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Y en el versículo 13 al 14 nos dice que no debemos de pretender haberlo alcanzado ya todo. Porque a veces como cristianos nos conformamos, decimos, ay no, ya yo he hecho todo en la vida, yo sigo al Señor, cuando puedo voy a la iglesia, me sé bastantes versículos bíblicos. No, Pablo creo que se conocía toda la palabra y él dice que de ninguna manera pretende haberlo alcanzado todo, sino que él prosigue a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. O sea, no hay un conformismo espiritual. Y eso es algo que mata a la iglesia. Una iglesia que cree que ya lo hizo todo, se sobó, hasta ahí llegó, ¿sí? Entonces, debemos de seguir al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando Pablo habla del supremo llamamiento de Dios, él se está refiriendo a seguir el ejemplo de Cristo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que nos enseñó Cristo? Una vida de servicio. Jesús vino a servirnos. Él vino a enseñarnos a servir, ¿sí? Y entonces ese ejemplo que él le dio a sus discípulos, todos lo siguieron, incluyendo Pablo, que fue el último de todos al que se le reveló Jesús camino a Damasco. Y entonces el Señor les habla de la importancia de que repliquen sus ejemplos en una vida de servicio, primeramente a Dios, porque hay gente que desvía su servicio. Entonces dice, voy a ir a servir a la iglesia. No, usted no sirva en la iglesia, usted es la iglesia. Usted tiene que servirles a Dios. ¿En qué? En lo que Dios te dice que necesita que le sirvas. Tu servicio no depende de tu gusto, ni de tus inclinaciones. Tu servicio a Dios depende de lo que Él te demande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me hubiera querido hacer lo que a mí me gustaba, entonces yo me hubiera quedado haciendo en una iglesia todo lo que me tocaba hacer sin esforzarme. Y seguramente me hubiera ido bien porque me pagaban un sueldo fijo, porque me ponían a mí a disposición un buen nombre en el cual podía atraer a muchas personas. Pero no era lo que yo quería, sino lo que el Señor dice que debo de hacer. Entonces, yo quiero hablarles de esa vida de servicio,
que en la iglesia se llama o la conocemos como la vida ministerial, ¿sí? Sino que suena como más ribombante. La vida ministerial, ¿sí? Pero en realidad es la vida de servicio. Entonces, cuando el Señor nos llama a servir, Él nos enseña tres cosas. Y voy a citar 3 versículos en Mateo. Primero vamos a leer Mateo 20, 25. En Mateo 20, 25, el Señor enseña un principio, el principio del servicio, y dice así, Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Entre nosotros no puede ser que si yo voy a servirle a alguien, o no pretenda, más bien, antes de servirle lo que hago es enseñorearme de él, sacar provecho de las personas. Eso no es lo que el Señor me llama, sino a que le sirva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo hace eso. El mundo, por ejemplo, ahorita estamos a punto de entrar a unas elecciones de alcaldes y de juntas, y toda esa gente aparece por todo lugar donde nadie los había visto. Ahorita veía yo una pancarta de un señor para el consejo y del edil, y no los conozco, y son de este barrio. Y yo nunca los he visto. ¿Sí? Pero hoy se aparecen. Eso aparecen como magos, como el conejo del mago, aparecen por todas partes. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Prometer y prometer, pero después ¿qué hacen? Enseñorearse de nosotros. Nos prometieron vivir una vida sabrosa y nos tienen viviendo bien sabrosísimo, ¿verdad? Y entonces es lo que vemos, lo que el mundo hace. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, pero ustedes no van a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice el versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Ah, ¿usted quiere sobresalir en medio de las personas? Sírvales, preocúpese por ellas, involúcrese en sus problemas, llore con ellos, ore con ellos, sea propicio a la necesidad de ellos. Eso lo engrandecerá. De eso se trata. Y dice además, y el que quiera ser primero entre ustedes, ¿sea qué? Su siervo. O sea, uno no puede salir ante las personas a enseñorearse y a hacerse famoso y adquirir poder a costilla de otros para luego pisotearlos. No. El Señor llama al servicio. ¿A qué está llamando el Señor ahí? A servicio. Y dice el versículo 28. Como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. O sea que Él es el ejemplo. ¿Sí? Entonces, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, ¿y Él era digno de ser servido? Claro, no es que es el Hijo de Dios. Era de que todos estuviéramos sirviéndole a Él. Pero lo que hicimos fue crucificarlo. ¿Sí? Pero así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y aún para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el servicio, mis amados. ¿A qué nos llamó el Señor? A servir. A servir. ¿Sí? Y aún a dar nuestra vida por muchos, para ganar a muchos, para rescatar a muchos. ¿Para rescatarlos de dónde? De las garras del infierno de Satanás. O sea, entendamos algo que es importante, y es que cuando nosotros decimos servir a Dios, no es un servicio en este mundo para que el mundo crezca. Entonces, por ejemplo, Jesús no vino aquí para que todos nos enriqueciéramos o para que ocupáramos grandes cargos en este país. ¿Qué es lo que uno escucha de predicaciones?
tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el Hijo de Dios, tú eres merecedor de todas las cosas. Reclámalas, decreta, ordena. Yo no he leído eso. Eso no es lo que dice. El Señor dijo, yo he venido a servir. Y así como yo lo he hecho, siendo el Hijo de Dios, vine a servir, ustedes, mis discípulos, tienen que venir a servir y a dar su vida en rescate de muchos. ¿Estamos comprendiendo, mis amados? Es que eso se trata. Ahora, entonces, si el Señor nos puso a servir, pero no para que conquistemos este mundo, sino para el contrario, para salvarnos de las garras de este mundo, entonces nuestro servicio a Dios y nuestro servicio al prójimo es alcanzarlos para Cristo, es llevarlos a un redil de salvación. O sea, mire, si usted me pregunta quién necesita del evangelio, yo le puedo contestar con toda la certeza de que todo el mundo necesita de Cristo. Los ricos más que otros, los pobres, los creyentes necesitan de Cristo. Claro, que es lo que dijo Pablo. No pretendo yo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Todos necesitamos, y no porque tú seas carente. Mire, hay gente que tiene necesidades físicas y materiales, pero que honran más a Dios que los alentados, que los que están bendecidos. Hay gente que entiende que su vida no está para conquistar este mundo, sino para honrar el nombre de Dios. Y lo hacen en medio de sus adversidades y dificultades. ¿Sí? Nosotros como iglesia necesitamos entender que el Señor nos llamó, Él te llamó a ti, Él se reveló a ti para que le sirvas. ¿Para qué? Entonces aquí viene el segundo versículo que vamos a leer. Devuélvase a Mateo capítulo 6, para que lo tengamos claro a la luz de la palabra. ¿Para qué es? Mateo 6, versículos 9 y 10. Una de las pocas cosas que enseñó Jesús, aparte de su palabra, fue a orar. Y enseñó a sus discípulos a orar. Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Sí? Y dice así, vosotros pues oraréis así. O sea, Jesús enseñándoles a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer? A orar y a que establezcamos el reino de Dios, que oremos. O sea, el Señor no te está llamando a que cojas en tus fuerzas a hacer nada. Dios te está llamando a que utilices una herramienta fundamental y es la oración. Y a través de la oración, con el respaldo de Dios, orar ¿para qué? Para que reconozcamos, para que el mundo reconozca que Dios es nuestro Padre. ¿Qué es lo que el mundo no quiere reconocer? Que Dios es Padre y Señor de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos huérfanos hay por ahí? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir los hogares quitando la figura paternal. Quitando esa figura paternal, ahora quita la figura del Padre como Dios. ¿Sabe cuál es la última que están sacando en Canadá y Estados Unidos? Abolir la palabra madre. ¿Para qué? Para destruir la columna vertebral. Ya destruyeron al padre como cabeza de la familia, al padre como el proveedor, al padre como cabeza y como sacerdote del hogar.
lo quitaron, lo anularon. Con el cuento de que la mujer se empodera. Y ahora las mujeres están empoderadas, pero no hay hombres como padres. Aún es más, ya las mujeres dicen, no necesitamos un hombre al lado para ser madres. Pero ahora, ¿qué es lo que le quieren quitar? Ya le quitaron la figura paternal a los niños. Ya la mayoría de niños crece sin padre, porque se han vuelto hombres pusilánimes, débiles, sin carácter, perdidos. Ya ahora no hay tantos hombres como pensábamos. ¿Por qué? Porque se han vuelto homosexuales y han perdido su identidad varonil. Y si ahora a los niños les quitamos la figura de la madre, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Entonces, el enemigo ha hecho un trabajo lento pero seguro. A largo plazo, él no tiene afán. Pero el precio lo pagamos todos nosotros. Y entonces, el Señor nos dice que debemos de orar para que toda la humanidad reconozca que Dios es nuestro Padre, que está en los cielos y que debemos santificar su nombre. Si la iglesia, si la humanidad no santifica el nombre de Dios, ¿qué es lo que está santificando? O qué, digo mejor, ¿qué está adorando? A Satanás. Todas las políticas de género, todas las políticas nuevas del estatus que quieren levantar hoy en día, proviene del mismísimo infierno. Y cuando las abrazamos, estamos abrazando a Satanás y a sus conductas. ¿Qué dijo el Señor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de él queréis hacer. Cuando yo me identifico con las cosas que el mundo vende, yo estoy dándole la espalda a Dios y le estoy dando la cara al diablo. Y lo estoy respaldando. Por eso es que tenemos que aprender y enseñar a otros a que vean a Dios como Padre, que le glorifiquen, que lo santifiquen en su nombre. Pero también que pidamos que su reino venga a nosotros, que su reino se establezca aquí, en este plano natural. Pero para eso tenemos que ir nosotros al plano espiritual, para atraer ese mundo espiritual aquí. Todo hogar donde un hombre ora es un hogar donde hay protección divina. Todo lugar donde se proclama el nombre de Cristo, allí está la presencia de Dios y por tanto estará su respaldo, como lo enseñaba el Salmo 57. Porque en medio de la adversidad, Dios estará presente a tu favor, pero tú tienes que buscarle, tú tienes que aprender a reconocer que Él es tu papá y que tú le debes honra y gloria y debes de santificar su nombre. Pero además debes de traer su reino a tu vida, a tu casa, a nuestra nación. ¿A través de qué? De la oración. Hay gente que duda de esto, mis amados. Pero cuando usted ora, Señor, saca a la luz todas las artimañas del enemigo. Saca a la luz, Dios, todo lo que están haciendo en lo escondido nuestros gobernantes. Ponlos en vergüenza, Señor. ¿Qué hace? Lo saca a la luz. ¿Quién lo puede hacer si no solamente Dios? ¿Cómo podemos conocer una verdad o la verdad de lo que está sucediendo si todos se tapan con la misma cobija? A ver, el alcalde es resguardado por la asamblea o por el consejo distrital. Y este a su vez protege al gobernador y el gobernador lo protege a él. Y el gobernador le trabaja al presidente y el presidente le da sus dádivas al gobernador. ¿Para qué? Para mantenerse en un gobierno y en un estado administrativo para robarse los recursos. ¿Usted cree que quién puso a ese hijo denunciar a su papá? Dios. Solamente Dios. ¿Quién saca eso a la luz? Dios.
Eso no es, si hasta la prensa la tienen comprada. Estamos viviendo en un mundo caído, entendamos eso. Y solamente Dios lo puede hacer. A veces cuando me pongo yo a escribir en el Facebook, digo, ¿a qué horas me vienen a quién sabe a qué decirme? Ganándome enemigos. Pero yo no puedo dejar de decir lo que pienso cuando sé que es lo correcto. Hay gente que no está de acuerdo. Pastor, no se ponga a decir esas cosas. Usted las dice en nombre de la iglesia o en nombre suyo. Pues yo lo digo como parte de la iglesia en mi nombre también. Porque el que calla se hace cómplice. Si tú no dices lo que el mundo está haciendo, si yo veo que alguien está robando a mi vecino y yo me quedo callado, yo me estoy haciendo cómplice. Yo tengo que denunciar. Pero como si usted va a la policía, de pronto también allá lo cogen y usted está difamando. Usted le está diciendo mentiras de esa persona, que es un ladrón, eso es calumnia. ¿Sí? ¿Alguien escuchó el devocional esta mañana? ¿Sí? Esta mañana Pablo lo cogen las autoridades eclesiásticas, las autoridades civiles lo cogen y lo acusan, diciendo cantidad de barbaridades contra él, solo por decir la verdad, por predicar el evangelio. Y hoy en día sucede lo mismo. Y tenemos que tener atento. Entonces por eso tenemos que ir a donde el que todo lo puede, a donde Dios. Y a través de la oración yo puedo ver la transformación de mi ciudad, de mi nación, de mi familia, de mis hijos, de todo. Es a través de la oración. Debo de clamar por la transformación de ellos para que ellos reconozcan que Dios es el Padre y que a Él necesitamos que Él reine sobre nosotros, que nosotros hagamos su voluntad, así como en el cielo, así también se haga aquí en la tierra. De eso se trata. Esa es la labor que debemos de hacer. ¿Qué le enseñó Jesús a los discípulos? A orar. ¿Para qué? Para establecer a Dios en primer lugar y establecer su reino en esta tierra. ¿Cuál es nuestro servicio? El mismo. El Señor, alguien decía, oiga, ¿cómo es posible que las iglesias no den la ayuda social? Porque ahora lo que el Estado tiene que hacer se lo están queriendo añadir a las iglesias y a toda entidad sin ánimo de lucro. En este país no debería de haber hambre. Pero ¿por qué quieren que las iglesias se dediquen a repartir mercados? Cuando eso es una labor del Estado. La iglesia se debe de ocupar. El Señor dijo lo siguiente: a los pobres siempre tendréis. A los pobres predíquenles el evangelio. Él no dijo vaya, llévenles mercado. Hay gente que no diezma a la iglesia porque dice que le lleva mercado a los pobres. ¿Esa es la labor que le dijo el Señor a usted? No. El Señor dice: usted, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la honra de Dios es de Dios. Usted puede hacer con su plata lo que quiera, vaya a hacer mercados y regáleselo a quien quiera, pero no utilice lo que es de Dios para otras cosas. No sea tan caritativo, tan dadivoso con lo que no es suyo. ¿Sí? Sabrán disculparnos. Entonces necesitamos entender esto. Cuando el Señor habla, Él coge y dice: oiga, póngase en pilas. Primero entiendan que nuestra labor es de servicio. Debemos de servir y no enseñorearnos. Pero nuestro servicio a Dios es enseñar, predicar y hacer que el reino de Dios venga a este cielo y que hagamos su voluntad, así como en el cielo. Ahora lo tercero está en Mateo 4:23. Devuélvase una hojita.
Y aquí plasma Jesús con su propio ejemplo lo que debemos de hacer y dice así: y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Aquí están los tres pilares del servicio, mis amados, en un solo versículo. El primer pilar es la educación espiritual. Cuando tú enseñas la palabra, tú estás sacando de la ignorancia a alguien para que pueda ser autosuficiente en la vida espiritual a través de conocer a Dios. Cuando yo enseño a una persona a tener comunión con Dios, esa persona donde quiera que vaya tendrá comunión con Dios. Si yo le enseño a esa persona a depender de mí, estoy buscando un adepto para mí, pero el día que yo no esté o el día que yo lo defraude, si así se llegase a suceder, esa persona se perderá. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente? ¿Qué dice la palabra? Dice, herida al pastor y el rebaño se esparcirá. ¿Cuántas iglesias cuyos pastores han caído en desdicha, en pecado? Las iglesias quedan esparcidas y quedan por ahí dando botes. ¿Y qué es lo que salen con el corazón herido diciendo? No, si yo confié tanto en mi pastor, yo quería, yo puse mis ojos en ese hombre porque era un hombre de Dios, pero mire con la que resultó. ¿Yo qué voy a creer? Y entonces resultan el diablo haciendo en ellos un corazón rebelde. Porque ya ponen en culpa a Cristo, no al hombre. ¿Pero por qué? Porque no enseñamos a la gente a depender de Dios y en su palabra. Léase el libro del pastor. No se lea el libro del pastor. Léase la Biblia. ¿O es que ya se la sabe de pasta a pasta como para que se ponga a leer otras vainas? No se sabe ni siquiera un evangelio y ya quiere estudiarse todos los libros que yo les llamo comida premasticada. Porque Dios quiere darnos revelación. Cuando usted coge la Biblia y estudia, Dios le trae revelación, es alimento nuevo. Cuando usted aprende lo que yo le enseño, usted ya está comiendo de lo que yo ya comí. Eso es lo que hacemos los domingos, de alguna manera, como los pajaritos, ¿sí? ¿Los pajaritos qué hacen? Los pajaritos llegan y salen a volar por las mañanas. Y allá en su nido tienen a 3, 4 pajaritos chiquitos. ¿Y ellos qué hacen? Se llenan su buchecito de cositas y alimentos. ¿Y después qué hacen? Llegan al nido y empiezan, y a todos les va dando de a poquito. Pues eso estamos haciendo aquí. Yo me levanto muy de temprano para el Señor y le digo, Padre, ¿cuál es el alimento que debo de darle a la iglesia? Y entonces Él me da la palabra y yo la he masticado, la he procesado y después llego y les doy a cada uno su poquito. Cada quien recibe lo suyo. Ahora, ¿qué es lo bonito de esto? Que nos enseña a estar unidos. ¿Sí? Por eso el Señor dice que debemos de estar juntos en armonía, los hermanos juntos. Ahora, esto, el congregarnos es un deber que el Señor estableció para santificarnos en unidad. Pero mi comunión personal con Dios es diaria y personal. Y ese es el verdadero alimento y ahí es donde verdaderamente yo crezco espiritualmente. Amén. Entonces usted, hoy vaya, a que usted, hay quienes con este alimento tan bueno duran 8 días y hasta dentro de 8 días vuelven a escuchar palabra. Hay algunos, ¿sí?
Nosotros no, ustedes son de los que escudriñan la palabra todos los días. Amén. Pero hay quienes cogen y van cada 8 días. O sea que se alimentan cada 8 días. ¿Cómo estaría una persona que come cada 8 días? Y si es comida premasticada, pues debe estar bien flaquito, bien raquítico, espiritualmente. ¿Sí ves? Entonces, por eso es tan importante. Ahora, por eso el Señor dijo que Él iba y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿A quién encuentras en las sinagogas? A gente que supuestamente conoce. ¿Sí? Y Él iba y les enseñaba a los que creían que sabían, los de las sinagogas. Pero luego dice que iba predicando el evangelio del reino por todo lugar. O sea que eso es el evangelismo, ¿sí? Es la difusión del mensaje de salvación que todo el mundo necesita, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el evangelismo es como cuando tú lanzas el anzuelo para que llegue un pescadito, tú lo apresas. En este caso, no es para que tú te alimentes, sino para nosotros alimentarlo a él. Para discipularlo. ¿Sí? Evangelismo. O sea, yo sirvo educando espiritualmente a las personas, yo sirvo difundiendo el evangelio y yo sirvo en esa vida o en ese servicio social que con la palabra llevo a las personas a depender de Dios y a recibir milagros y prodigios. Porque dice aquí que Él iba sanando toda enfermedad y a toda dolencia del pueblo. ¿Acaso Él llevaba campaña de médicos? Él iba de pueblo en pueblo y lo acompañaba el grupo de SOS Primeros Auxilios. No, ¿él con qué iba a predicar y a enseñar y a sanar? Con la palabra y la oración. Y veía a los enfermos y oraba por ellos, y los enfermos se sanaban. Veía que la gente estaba con hambre y cogía, ¿quién tiene por ahí alguna cosita? Y salía alguien, y, Señor, yo tengo aquí 3 panes y 6 peces. Ah, bueno, venga para acá, oramos. Y oraba y les daba de comer a todos. Por eso Él enseñó a orar, no enseñó a echar demonios. Por eso fue que Jesús enseñó a orar a sus discípulos, no a cómo hacerse millonarios ni cómo multiplicar los billetes. No. Este es el plan del servicio. Estos son los 3 pilares de servicio: educación espiritual, difusión del evangelio y servicio social. A través de su palabra. Amén. De eso es que se trata. Por eso, esto es lo que conocemos como vida ministerial o vida de servicio a Dios. Ahora, si usted no tiene presente estas 3 cosas en su vida diaria, dígame con qué le sirve usted al Señor. Es una pregunta que yo le hago. ¿Cómo le sirve usted a Dios? Si el Señor nos llamó a servirle y Él dice que mi servicio es o difundiendo su palabra, o evangelizando, o llevando servicio a las personas a través de sanidades, maravillas y prodigios. ¿Cómo lo haces tú? ¿Lo estás haciendo de esa manera? Pues esa es la vida ministerial de la cual el Señor nos está demandando. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Padre y Dios eterno, gracias te damos en esta mañana, precioso Dios, por tu amor, tu gracia y misericordia. Queremos en esta mañana darte gracias por tu preciosa palabra, Dios, porque a través de ella tú nos enseñas que tu llamado, Señor, es a que seamos siervos, a que sirvamos, Dios, pero que sirvamos para tu reino, Señor. Por lo tanto, tú nos has enseñado que al orar podemos traer tu presencia
Y Señor, podemos atraer tu reino, haciendo que la gente reconozca que tú, Dios, eres el Padre. Y que necesitamos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Padre, pero también nos has enseñado que a través de tu ejemplo nos mostraste cuáles son los 3 pilares del servicio, que es educar espiritualmente al rebaño, Señor. Es el evangelismo, es atraer a las personas a ti, Cristo. Y es a través del servicio social basado en tu palabra y con tu palabra, Señor. Ayúdanos, precioso Dios. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos en esta mañana, Señor, porque nos ayudes a perseverar en hacer lo correcto. Encamínanos correctamente, Señor, para hacer tu voluntad y ser verdaderamente siervos, que podamos tener una vida de servicio a ti, Señor, una vida ministerial correcta, Padre Santo. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, yo quiero invitarles a que nos sigan, que no olviden la palabra y que la pongan por obra, y dentro de 8 días nos veremos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los